reporte minero y energético. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético a través de las pantallas de Canal 24 Horas y como siempre en 24horas.cl y todas nuestras plataformas, también en reporteminero.cl. Una visión optimista sobre la inversión y el crecimiento económico comienza a consolidarse en la industria minera. Esto según el índice Señales de la Minería 2025. Por primera vez desde 2021, las expectativas económicas superan los 50 puntos y las confianzas en nuevas inversiones alcanzan un récord de 80 puntos. Sin embargo, el panorama positivo convive ciertamente con preocupaciones persistentes en torno a barreras estructurales como los permisos, la llamada permisología, los conflictos socioambientales y la dependencia de insumos críticos en la industria, especialmente ante el impacto potencial de nuevas medidas arancelarias en el mundo y desde China. Para conocer más sobre los resultados de este estudio, de este índice, estaremos con la gerente de estudios y directora de SESCO, Daniela Desorno. Además, en el programa conoceremos cómo se configura el mercado de tierras raras en el mundo y el creciente interés por su desarrollo. También estaremos revisando cómo la colaboración puede ser una respuesta a la brecha entre la oferta y la demanda de cobre. Como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos, comente el capítulo de hoy en X utilizando el hashtag Reporte Minero. Aunque las proyecciones económicas y de inversiones muestran un giro positivo en la industria minera, los resultados del estudio Señales de la Minería 2025 advierten que los obstáculos estructurales no han perdido fuerza. Factores como la permisología, la escasez de capital humano y también la dependencia de insumos críticos siguen siendo percibidos como riesgos latentes, especialmente frente a un escenario global, ¿para qué decir?, marcado por las tensiones comerciales. Estaremos justamente hablando de este tema, para eso estamos con Daniela Desorno, que ya presentábamos en el programa. Daniela, un placer como siempre, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Mucho gusto. A ver, yo daba una mirada bien general, una pintada, digamos, de esto, pero ¿qué destacan ustedes de este estudio y con respecto a otros estudios que han hecho en la materia? A ver, un poco para dar algo de contexto, esta es la 7ª edición que hacemos del estudio Señales de la Minería, que lo hacemos en conjunto con Vantas y SESCO. Y lo que busca en el fondo es levantar y conocer la percepción que tienen las personas de la industria minera, me refiero al ecosistema completo, personas que trabajan en empresas mineras, proveedores, analistas, etcétera, sobre distintas variables económicas, más macroeconómicas, también variables más externas internacionales y temas más puntuales. Ya. Entonces, esta es una encuesta que se levanta todos los años entre los meses de abril y mayo. Que es la 7ª, importante porque lo que han hecho con Vantas es un track record de la situación. Exacto. Entonces, nosotros este año fueron 13 preguntas, pero yo diría como 5 o 6 preguntas que se mantienen en el tiempo para poder comparar, ver la evolución de las expectativas, pero también hay preguntas nuevas que tienen relación con los temas más coyunturales. Por ejemplo, el 2020 obviamente preguntábamos de la pandemia, el 2022 el tema de la Constitución y toda la discusión que había en ese minuto. Constitucional. Exacto, el 2023, por ejemplo, toda la discusión con respecto al royalty. Y este año quisimos incorporar dos aspectos. Por un lado, el tema geopolítico arancelario y el impacto sobre la industria, y también hacer un doble clic sobre los insumos, equipos y componentes críticos de la minería. Ya. ¿A quiénes se les pregunta, perdón, dentro del contexto, a quiénes se les pregunta en este estudio? A ver, en este caso tenemos dos encuestas. Una encuesta general, que es la que se mantiene todos los años con preguntas específicas, y a todo el ecosistema minero. Ya, entonces se publica, este año nosotros recibimos casi 400 respuestas, casi 60 más que el año pasado, lo cual nos da una tranquilidad que podemos decir que las respuestas y los análisis son estadísticamente significativos, ¿cierto? Claro. Porque tenemos una base bastante amplia. Y después hicimos este doble clic sobre insumo, en donde encuestamos ya a ejecutivos relacionados directamente con las áreas de abastecimiento, compras y finanzas. Me detengo ahí. ¿Cómo está la situación con respecto a insumos? Que eso es lo que preocupa, ¿no? A ver, aquí lo que nosotros queríamos ver es, por un lado, cuál era la percepción de riesgo con respecto a la disponibilidad. Después, ver cuál era la dependencia de China, porque básicamente eso es lo que nos importa, ¿cierto? Obvio. Y por otro lado, ver si es que había un impacto en precio. Y las respuestas mostraron que efectivamente hay ciertos insumos que son más críticos que otros. Y, por ejemplo, aparece como las partes y piezas de equipos, componentes de equipos, también aparece neumáticos, con una percepción alta de riesgo en disponibilidad. Hay proveedores locales, pero hay mucho de importación. Ya.
porque además son componentes que juegan un rol súper crítico, por ejemplo, en lo que es el mantenimiento minero. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, hay todo un manejo de inventarios, cuánto se va a tener en stock. Perdona, pero la preocupación ahí está por los importados. Exacto. Y también en parte por los del mercado local, pero por los importados, por el tema arancelario. Claro, entonces Ya, por los precios. Por los precios que finalmente hay... No por una falta de disponibilidad, sino lo que podría generar un precio en términos de los precios. Exacto. Y también, en el fondo, si es que estas barreras arancelarias te va a generar cierta disrupción en la cadena de suministro. Claro. Y que eso también es una preocupación, porque la minería lo que necesita es tener continuidad operacional, ¿cierto? Entonces, cualquier disrupción en la cadena logística podría tener un impacto en la operación y también, obviamente, un impacto en costo. Claro, aquí hay percepciones, pero que se basan en lo que están viviendo las compañías día a día, digamos, y la proyección también en términos de noticias que se van dando, vuelvo a punto, día a día. Sobre 50 puntos optimismo, pesimismo bajo 50 puntos. En ese sentido, en este punto de los insumos, quizás es lo más delicado que se mira al mediano o largo plazo. Sí, yo te diría que es lo más delicado. De hecho, cuando les preguntamos la percepción con respecto a si esperan alzas en precios, todos esperan alzas en precios. Y hay algunos también que aparecen como, más que alza en precio, una preocupación, como mano de obra calificada, que tú lo mencionabas también. También el tema del agua. Porque más allá que el precio del agua es la disponibilidad de agua o las inversiones que hay que hacer, por ejemplo, para desalinizar el agua. Que sigue siendo un tema de incertidumbre, de duda, aunque se han hecho muchísimas cosas en términos del agua, pero y lo va a hacer por razones obvias, ¿no? Muchísimo. O sea, hoy día es imposible concebir un proyecto minero, por ejemplo, con agua continental. Sí. Entonces, sabemos que las inversiones de plantas desaladoras son inversiones grandes, entonces proyectos grandes como que pueden financiar ese tipo de infraestructura, pero de repente minería de escala más mediana, ¿cierto? Ahí se requiere avanzar, por ejemplo, en una infraestructura compartida, y que eso todavía falta. Entonces ahí puede haber también un cuello de botella. ¿Que han habido experiencias, digamos, en proyectos de infraestructura compartida? Es decir, que una planta desalinizadora sea ocupada por dos compañías medianas. Claro. Pero todavía es un tema que se está... Todavía falta. Como que todavía no se hace lo voy a poner en este término, me puedo equivocar, pero un dogma, ¿no? De aquí hacia adelante. Exacto, como que algo sea como, por ejemplo, lo que ha sido con el tema de la energía, ¿cierto? Que la distribución de la energía eléctrica, finalmente, tenemos como una carretera, ¿cierto? Eso. Y uno podría pensar a futuro algo similar con el agua, plantas multipropósitos que no solo abastezcan a la minería, sino también a las comunidades, por ejemplo. Permisos. ¿Cómo se mira ahí? Aparece también como el principal cuello de botella. Nosotros también preguntamos por temas regulatorios. Porque este es un tema que más que va a ser peor o mejor, ya está, digamos. Ya está. O Y sea, se está avanzando también. eso. O sea, que también hay que mirar que ya se... Y uno pensaría que sería la mirada más optimista en ese sentido, ¿o no? Pero sigue apareciendo, porque en el fondo los tiempos de tramitación todavía son muy extensos. La cantidad de permisos que hay que pedir en distintas instituciones, organismos del Estado, es tan grande que finalmente puede llevar que un proyecto se atrase mucho más y finalmente termina encareciendo. Entonces, la permisología, que si bien se ha avanzado y sabemos que hay esfuerzo para avanzar en eso, tener el concepto de ventanilla única y un montón de cosas, pero igual sigue apareciendo como el principal cuello de botella. Y esto, Daniela, eso no podría ser porque el cambio estructural, es decir, el cambio estructural en el sistema de permisos todavía no se concreta. Hay proyectos de ley hay proyectos de ley, perdón, de permisos sectoriales que siguen siendo discutidos en el Congreso. Hasta que no se hagan como ley, no va a haber un cambio estructural, por ejemplo, en reducir los tiempos y la burocracia en sí. Exactamente, sí. Todavía falta ahora, yo creo que hay consenso bastante transversal de que necesitamos avanzar en esa línea. Hoy día vemos que la minería es prácticamente el motor de la economía. O sea, si uno mira los indicadores más locales, por ejemplo, como el IMASEC, la minería es lo que está activando, lo mismo que si vemos las cuentas nacionales del año pasado. Y claramente que lo que muestra también el estudio es que las perspectivas de inversión están súper optimistas. Pero esa inversión se tiene que ejecutar, ¿cierto? Y para eso necesitamos avanzar en el tema de la permisología. Ahora, en términos de las compañías mineras, Daniela, ¿cómo se está mirando la situación hacia adelante desde la inversión? Lo mencionabas tú también. Pero muchos dicen que la inversión está estancada o hay varios proyectos en carpeta, pero no son de nuevos yacimientos, de nuevas faenas, son más bien ampliar, reformular, hacer asociatividad entre una o dos compañías. Sí, mira, bueno, si uno mira el catastro, por ejemplo, de proyectos de Cochilco, vemos que hoy día una cartera de 80 billones de dólares y hace 1 o 2 años era de 60. O sea, hay más proyectos en carpeta. Vienen ese. Vienen.
Pero cuando va a la cualitativo, digamos, ahí está el tema. Claro, y cuando tú haces el doble clic, efectivamente ves que muchos de esos proyectos son brownfield, que significa o expansiones o reemplazo, porque sabemos que en muchos casos, por ejemplo, vemos que los depósitos de óxidos ya se están agotando y pasamos a los sulfuros. Entonces, claro, vemos más proyectos, pero también son proyectos más intensivos en capital y que no necesariamente van a permitir que el país aumente significativamente su capacidad productiva. Pero de todas maneras son proyectos que necesitamos, son proyectos que generan encadenamientos productivos y que hay que ejecutarlos. Y con respecto a tu pregunta, efectivamente la percepción de inversión es súper optimista. Hay un salto, es una mirada más de mediano plazo. Sabemos que los proyectos de minero son proyectos de largo plazo. Claro, y todo lo que esté pasando con el tema arancelario y todo eso genera ruido, por cierto, pero eso es un ruido más en lo inminente, es este año o los próximos. Lo que la industria está mirando son a los 10, 15 próximos años y el mundo necesita cobre. O sea, la Agencia Internacional de Energía hace un llamado y dice, oiga, industria, preocúpense. Si todo sigue como está, probablemente haya déficit de cobre y de otros minerales críticos hacia finales de la década, principalmente por la transición energética. Que es un nice problem, digamos, un bonito problema, pero igual sigue siendo un problema porque si no tienes la oferta para poder cubrir con esa demanda a nivel mundial, solamente por electromovilidad. Podría eventualmente, pero yo creo que efectivamente si uno ve, se están desarrollando más proyectos. En el caso del cobre también, por ejemplo, el reciclaje cada vez va a jugar un rol más importante, o sea, poder tener cobre de fuente secundaria. Yo creo que en el fondo eso va a llegar que se pueda estar en un equilibrio, pero para nosotros hay que mirarlo como una oportunidad. Daniela, te hago la pregunta, y dentro del estudio que ustedes en Señales de la Minería 2025 van generando, ¿hubo una subestimación de la proyección de crecimiento de la inversión en la industria? Oye, eso es súper interesante porque como ya tenemos una historia, entonces nosotros revisamos los resultados del 2023. Ya. ¿Qué esperaban las personas del 2023 con respecto al 2025? Es decir, la expectativa de mediano plazo. Y esa la comparamos con la visión actual. Y vemos que, por ejemplo, en variables como el precio del cobre está súper alineado. Perfecto. Es decir, en ese minuto movido mucho. No se ha movido, o sea, las expectativas súper alineadas, ya estábamos optimistas hace 2 años y seguimos optimistas, ¿cierto? Pero en lo que es situación económica e inversión, estamos mejor de lo que creíamos. Es decir, en ese minuto sí teníamos perspectivas que podría mejorar la situación, pero efectivamente hoy día la percepción es que efectivamente estamos bien y que la situación va a mejorar, en particular en relación a la inversión. O sea, en 2023, por todos los factores que podríamos mencionar, será mucho más pesimista hoy, en 2025, de lo que finalmente se concretó. Exactamente. Y eso es algo súper interesante. También, bueno, hay que ponerlo en contexto. 2023 estábamos con royalty, estábamos con otras discusiones. Procesos constitucionales. Exactamente. Ya. Y que eso también a lo mejor tenían un poco ahí nubladas las expectativas. Pero que le daba argumentos justamente a ese pesimismo. Por supuesto. Esos argumentos y esa falta de certeza o incertidumbre que muchas veces nos mencionaban en esta misma mesa, ya no están. No están. Entonces es evidente que, claro, se habla de despeja. Y usted un hallazgo importante, no es una subestimación, digamos, en términos negativos, es porque lo que se proyectaba hacia 2025 en ese minuto era eso. Exactamente, y por eso es tan importante el tema de las expectativas y de despejar las incertidumbres. O sea, para poder ejecutar estos proyectos se necesita certidumbre. Sabemos que nadie puede tener una bola de cristal y saber qué va a pasar, pero se requiere certidumbre porque son proyectos y son en el fondo inversiones muy altas y con proyectos también con riesgo. Por último, ¿qué último cuello de botella destacan ustedes en el estudio? A ver, aparece también el tema territorial y socioambiental en tercer lugar. Y yo creo ahí que es interesante porque la industria ya hace un tiempo ya que se está haciendo cargo y en el fondo tomando muy en serio cómo poder aportar valor y generar valor en los territorios, que es algo que anteriormente se ha cuestionado y que todavía hay gente que cuestiona. En el fondo estamos explotando ciertos recursos en territorios que tienen sus necesidades. Y yo creo que eso en el fondo todavía, si bien se ha avanzado muchísimo, todavía queda mucho más por hacer. Y ahí la minería juega un rol muy importante en el desarrollo de proveedores, no solamente dar empleo, sino que en el fondo generar valor. Se está haciendo muchísimo y esto aparece en el fondo, yo no lo veo como un cuello de botella, sino que creo que es en el fondo reconocer que es un tema muy importante
y que hay que seguir haciéndose cargo. No taparlo de alguna manera. Exactamente. Daniela de Somó, directora de estudios de Vantas Group, nuevamente agradecerte que nos haya acompañado, Daniela, para ir siguiendo esa línea desde lo que ha sido este 7º estudio de señales de la minería 2025 que ustedes desarrollan. Mucho gusto, muchas gracias. Que vaya muy bien, ¿no? Gracias igual. Desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético aquí en Canal 24 Horas. Reporte Minero y Energético. Reporte Minero y Energético. En medio de las tensiones en torno al abastecimiento de minerales críticos, Estados Unidos ha puesto sus ojos en las tierras raras, esenciales para tecnologías avanzadas. Aunque China lidera con un amplio margen, el interés crece por nuevos actores estratégicos, como Ucrania, de hecho, que ha concitado la atención del país del norte. En este escenario, Brasil y Chile comienzan a ganar terreno en la producción de estos minerales. Los detalles en la siguiente nota. El mundo cuenta con 110 millones de toneladas de tierras raras, según precisa el Servicio Geológico de Estados Unidos. De estas reservas, 240.000 son producidas por China y muy por detrás se encuentra Estados Unidos con 43.000 toneladas producidas. Ucrania, que ha concitado el interés particular de Estados Unidos por estos minerales, ni siquiera figura en la lista de mayores reservas. En Ucrania hay varios depósitos de tierras raras, en rocas, principalmente en minerales de monazita y barnacita, que se pueden ser explotados y son conocidos, pero hoy día se sabe que son chicos en ese sentido, o sea, de menor tamaño y ley, y tienen algunas complejidades para la explotación y sus contaminantes. Una cosa es tener minería de tierras raras y la otra es poder procesarlas. En ese sentido, China todavía tiene el gran monopolio en ese ítem, por lo que poder contar con más reservas de tierras raras, pensando en Estados Unidos y el trato que está haciendo con Ucrania, por supuesto favorece a Estados Unidos, pero más en el mediano plazo, en la medida que pueda tener capacidad de procesar tierras raras. Por lo tanto, no sería un acto que va a tener una influencia o un impacto inmediato en términos de geopolítica. La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en 2014. Estados Unidos junto a la Unión Europea impusieron sanciones a Rusia para dificultar su inversión en armamento. Ahora Estados Unidos conversa con Rusia y Ucrania y también busca retribuirse el gasto bélico que ha entregado. Por eso las tierras raras usadas en general para tecnologías avanzadas y productos cotidianos son de interés de la potencia norteamericana. China acapara gran parte de la cadena de valor en cada una de esas etapas. A través del tiempo ha ido restringiendo las exportaciones de las tierras raras y como ya tiene un buen tiempo haciendo el procesamiento y fabricando los productos intermedios que después se ocupan como parte del producto final, tiene conocimiento y ventajas de costo. Entonces eso está creando mucho cuello de botella en Occidente, que se ha apurado a buscar nuevas fuentes de producción. China va a seguir teniendo el monopolio, pero bueno, están apareciendo otros actores, que en este caso Chile y Brasil muy fuertemente, con un tipo de depósitos de tierras raras, que esas tierras raras sirven para producir los magnetos, que es lo que se necesita a escala global. Y Estados Unidos no los tiene aparentemente ese tipo de depósitos dentro de su país, y en Ucrania lo que sabemos es menor. Entonces yo veo que Estados Unidos está dando esa lucha, pero hay otros países que se van a posicionar, en este caso Brasil. A lo largo del tiempo, Chile ha producido oro y plata en la colonia, salitre a fines del siglo XIX y cobre durante las últimas 10 décadas, convirtiéndose en líder en este sector. Sin embargo, la producción de tierras raras están asociadas a tecnologías más recientes y su desarrollo en el país es incipiente.
El tema con las tierras raras es que Chile es un país minero desde mucho tiempo, de la colonia o de antes, pero los énfasis han estado en diferentes minerales. Las tierras raras no han sido un mineral de uso más reciente, porque se ocupan en tecnologías que son más recientes. Que es un tipo de depósito que nunca antes había sido descubierto ni definido en Chile. Y va a tomar tiempo para que agarre más vuelo esto, para que pueda haber más exploración, y es muy probable que haya más depósitos similares. En ninguna parte del mundo solo hay un depósito de un tipo de metal de interés o de minerales de interés, generalmente hay más de uno en términos de la geología, igual que otro tipo de características, y por lo mismo es probable que en el futuro vayan apareciendo nuevos descubrimientos. La demanda global de cobre sigue en alza, impulsada por la descarbonización y la electrificación. Sin embargo, según expertos, aún faltan 800.000 toneladas anuales para satisfacerla. Nuestro país, como actor clave, busca fortalecer alianzas internacionales mientras se enfrenta a desafíos como la tensión arancelaria y la urgencia de mejorar la eficiencia productiva. Es así que la colaboración entre productores destaca como una herramienta clave para sostener el crecimiento del sector. Conocemos más en la siguiente nota. Al cierre del 2024, la industria mundial del cobre produjo un total de 23 millones de toneladas, lo que representó un aumento frente a los 22,6 millones de toneladas de metal rojo registradas en 2023, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Con todo, los principales productores apuntan a que el mundo necesita 800.000 toneladas adicionales de cobre al año. El cobre es reconocido a través del mundo como un mineral crítico para la descarbonización y para otros usos que son importantes y estratégicos. Se habla que el mundo necesita algo más de 800.000 toneladas anuales adicionales cada año. We just did a panel here at the CESCO conference, and the big challenge is producing more copper. We have more and more demand coming from copper through electrification, all sorts of new uses for copper. It's so essential in the economy. So our challenge is to be able to produce. Sin embargo, los expertos advierten que la guerra arancelaria sí podría impactar en la cadena chilena de suministro del cobre, debido a que nuestra industria minera se ha beneficiado de la globalización. Yo creo que hay un tema que va a impactar. La industria del cobre se ha beneficiado y la industria minera de la globalización ha sido una de las más virtuosas en el mundo de la globalización, y por lo tanto cualquier quiebre que se produzca puede afectar el desarrollo de la industria, y lo peor de todo, puede afectar el suministro estable y seguro de materias primas, que es lo que teóricamente se busca. ¿En qué se va a reflejar ese problema? Teóricamente podríamos llegar a tener a lo mejor un desacople, precios distintos, como ha ocurrido estos días. En medio de todo este escenario, Chile está fortaleciendo su presencia internacional mediante acuerdos de cooperación como el que acaba de sellar con India, el cual apunta a un mayor intercambio en materia de cobre y minerales críticos. Hoy día, hace muy poco, hubo una delegación que visitó India. India es el país más populoso del mundo y tiene un espacio de crecimiento tremendo en el consumo de cobre. Va a tener una necesidad tremenda de consumo de cobre. La colaboración también se hace más necesaria entre los mismos productores de cobre para poder cumplir el desafío de aumentar la productividad de forma más eficiente. Has to be more collaboration to achieve this objective. It absolutely, we as an industry need to collaborate more. We need to lean more heavily into technologies. We need to become more efficient. We need to get more out of the resources that we already have. And we have great opportunities in front of us. The markets look good in terms of demand, but we have a lot to do in terms of collaboration and teamwork as an industry to do better. Nosotros tenemos un ejemplo reciente en este memorándum de entendimiento que tenemos con Anglo American por el distrito de los Bronces con Andina. Este proyecto va a entregar 120.000 toneladas cuando esta integración. Y eso es algo que no estaba. La minería del cobre en Chile sigue avanzando hacia una matriz hídrica más sostenible. Según un informe de Ecochilco,
el año 2034, el 66% del agua usada por el sector provendrá del mar, duplicando su uso actual y reduciendo en casi un 37% el consumo de agua fresca. El consumo total proyectado alcanzará los 22,1 metros cúbicos por segundo, con un crecimiento promedio anual de 1,5%. Este cambio responde a la necesidad de procesar minerales de sulfuros y a la baja en la ley del mineral. La producción de cobre en Chile acumuló un alza de 3% entre enero y abril de 2025, alcanzando 1,75 millones de toneladas, según datos de la Comisión Chilena del Cobre. Escondida lideró con 471.800 toneladas, superando a Codelco, que sumó 438.500 toneladas. En contraste, la producción de Collahuasi cayó 38,3% y Los Pelambres una baja de 8,6%. Este repunte ocurre en un contexto de incertidumbre por posibles aranceles de Estados Unidos al cobre, aunque con expectativas moderadas y con un precio del metal rojo que continúa al alza, con un promedio de $4.26 por libra en 2025 y una proyección de $4.30 la libra para 2026. Y Argentina proyecta exportaciones mineras por más de $20.000 millones hacia 2035, impulsadas por el cobre y el litio, que representarían el 88% del total. El régimen de incentivos a grandes inversiones, aprobado en 2024, ha sido clave en atraer capitales, ofreciendo beneficios fiscales y estabilidad regulatoria por 30 años. Ya hay proyectos por más de $12.000 millones en marcha, con fuerte presencia de China, India y también Japón. Así llegamos al final del programa, como siempre agradeciéndoles que nos acompañen semana a semana a través de Canal 24 Horas, pero en todas nuestras plataformas, 24horas.cl, reporteminero.cl, también a través de Radio Duna y en las distintas redes sociales donde hablamos de minería y energía en Chile, para Chile, al mundo. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana, cuídense, chao. Reporte minero y energético.